Señores, nos vamos a Plaza de Mayo. Estamos con Francisco Urrutia en el móvil. Adelante. ¿Cómo te va, Eduardo? Buenas tardes. En esta Plaza de Mayo, muy concurrida en el día de hoy, a los 39 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, un acto principal que ya ha finalizado, el acto que han convocado las organizaciones de derechos humanos. Hablamos de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, de abuelas y también de la agrupación Hijos, que han leído un documento consensuado por cada una de estas organizaciones a modo de cierre. Previo a esto hubo y estuvieron actuando distintas bandas y grupos musicales. Este acto al cual te hacía referencia terminó cerca de las 6 de la tarde. Allí empezó la desconcentración de la gente por el Bajo Porteño y también por la Diagonal Sur, por Diagonal Norte y por la propia Avenida de Mayo. Y lentamente va llegando las distintas columnas de partidos de izquierda que también quieren ser parte de este acto homenaje del golpe del 76. Por eso está entrando a la altura de la Pirámide de Mayo un camión que hará las veces de escenario móvil, donde de un momento a otro comenzará el acto de estos partidos de izquierda que, mientras se llevó a cabo el acto principal aquí en la Plaza de Mayo, estuvieron aguardando concentrados en la Avenida de Mayo y 9 de Julio, y una vez finalizado el mismo han marchado por la Avenida de Mayo hasta aquí para que de un momento a otro comience este acto, este segundo acto aquí en homenaje al golpe del 24 de marzo de 1976. Ya van ingresando las distintas columnas, sobre todo por la Avenida de Mayo, para leer un documento también consensuado por las distintas agrupaciones de izquierda. Una de las oradoras del acto principal, Eduardo, fue Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, que decía lo siguiente. ¿Qué pasa en el handy que los handeo? Chicos, ¿me copian en el control? Chicos, ¿nos copian en el control? No sale. Bien, ahí estamos teniendo un problema de audio. Fue muy importante la palabra de Carlotto. Esperemos después recuperar el audio de esta nota. Fue muy... Señores, reflexiones que tengan ganas de hacer en este día tan importante. Yo iba a hacer un comentario fundamentalmente desde el lado de la economía. Vos sabés que ya está en los libros de historia del mundo, no solo la dictadura militar en Argentina, sino en toda la región. Y en general, he leído un libro en inglés hace muy poco, muy interesante, que dice los golpes económicos. El golpe militar en Argentina, que claramente fue cívico-militar, condicionó la economía del país durante décadas. La deuda externa de Argentina, cuando asume Videla, era de 6.000 millones de dólares. Y en el Banco Central había 7.000 millones de dólares. ¿Sí? La deuda no tenía ninguna importancia comparada con el Producto Bruto Interno, ni siquiera con las reservas. Cuando termina la dictadura, la deuda asciende a 42.000 millones de dólares. Ahí se crea la deuda moderna en Argentina. De 6.000 a 42.000 millones de dólares aumenta un 700% la deuda externa. En los últimos años, como ya no conseguían créditos, los tomaban por intermedio de YPF, que era estatal. Eso condicionó todas las próximas décadas. Todos los presidentes democráticos lo que hicieron fue acumular intereses sobre esa deuda de 42.000 millones de dólares. Les recuerdo que la inflación promedio durante la dictadura fue de 450%. ¿Cuándo terminó el tema de la deuda? Bueno, cuando caímos en default. Nunca más pudo solucionar Argentina la deuda creada por esos militares. Cerraron en Argentina durante esos 7 años 182.000 empresas. 182.000 empresas. Se destruyó la industria con la apertura a la importación. A ver, cuando hablamos de desaparecidos, de torturados, la mayoría de esos eran la resistencia, eran los tipos que se resistían a ese plan económico, eran trabajadores, eran estudiantes. Recordemos que hoy, por ahí muchos jóvenes no saben lo que es una dictadura. No había derecho a huelga, es decir, si vos hacías algún tipo de huelga quejándote por lo sucedido, ibas preso y en muchos casos eras torturado o desaparecido.
no, obviamente el Congreso estaba cerrado, estaban prohibidos los partidos políticos, estaban prohibidos los sindicatos, estaba prohibido todo tipo de manifestación popular, es decir, durante la dictadura no había ninguna posibilidad de que existiera algo así como el 18F. Estaba prohibida la libertad de prensa, es decir, vos podés ir a una hemeroteca hoy y buscar en los diarios a ver si algún periodista hacía una crítica. No podían hacerlo, no existía la posibilidad de esgrimir una crítica contra esa dictadura militar. Es decir, la mayor parte de los desaparecidos tuvieron que ver con una resistencia a eso. Hoy por hoy se intenta procesar algunas empresas que tuvieron que ver. Hubo alguna empresa incluso que tuvo un campo de concentración en su misma empresa. Muchas están denunciadas por ellos entregar a los mismos trabajadores que se quejaban. Está muy estudiado, esto no es una opinión, que el golpe fue un golpe cívico-militar y lo que había era el interés de que Argentina se endeude y que Argentina destruya su industria. Durante muchas décadas, hasta que caímos en default, esa deuda condicionó a los presidentes, a los ministros de Economía y a todo el desarrollo económico de Argentina durante todos estos años. Hasta hace muy poco dependíamos de esa deuda. Me parece que si hay algo para resaltar, para hablar de historia en este momento es, guarda, no era una cuestión de que había 3 loquitos militares que tomaban el poder. Había mucho atrás de todo eso. Había un enorme interés económico para que hubiera golpes militares. Recordemos que Argentina fue el último país que cayó en dictadura. En el Cono Sur en ese momento estaban bajo dictadura Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay. Todos los países del Cono Sur estaban bajo dictadura, bajo la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos. Jorge, reflexión. Eduardo, vamos, a ver, yo estaba haciendo, esto siempre tiene que ver también un poco lo que uno va contando y lo que uno ha vivido. Era muy chico cuando yo nací en el 69, así que tengo algunas imágenes perdidas, un poco lo que pasaba en aquella época. Pero me parece que ya hay gente que, incluso periodistas que hacen muy bien ese trabajo de seguir todo lo que ha pasado en esa época, ¿no? Me parece que, Eduardo, me gustaría que aquellos juicios que están en marcha, que justamente tienen involucrada a las personas que han sido partícipes de la dictadura, se puedan acelerar y terminen. Porque me parece que más de uno se están demorando. Una vez que se termine, como para hacer un ciclo. Hace un par de años atrás me encontré con el general Bendini. Bendini justamente le tocó ser parte de un momento que por ahí marca una situación con la presidencia de Néstor Kirchner. ¿Te acordás cuando le dice proceda y baja el cuadro justamente, ¿no?, del colegio militar? Y él decía, bueno, nos ha tocado a nosotros en este recorrido. Era un momento donde justamente fue Néstor Kirchner y esta idea de impulsar los juicios de manera muy fuerte, pero había un sector con esta discusión de, bueno, ¿te acordás que está este tema de la memoria completa? Bueno, ¿qué pasa? Es todos los militares y qué pasa con aquellos que tuvieron algo que ver desde la guerrilla y que hoy estaban actuando en la política. Una discusión que se dio en ese momento. Hoy creo que eso está superado, no digo que alguno todavía siga pensando, pero me quedo con lo que dice Bendini. Tenemos que hacernos responsables de aquella parte de la historia, ¿no? En este caso, de los militares que tuvieron que llevar adelante la dictadura. Me parece que después de derechos humanos es un año electoral y no va a estar mal que aquellos que son candidatos a presidente hablen y expliquen si les parece bien, les parece mal, si llegan a ser gobierno van a mantener este tipo de políticas, las secretarías de derechos humanos con fuerzas, con presupuesto, digamos, para seguir actuando justamente en esto que yo digo. Me parece que en las últimas semanas hay como 3 o 4 casos que lograron justamente frenarse. En este caso, que siempre estamos hablando de investigación. Estamos ya en el año 2015, estamos hablando de hechos que pasaron hace muchos años y no termina de cerrarse, ¿no? Es un momento que la Argentina, los argentinos deberían encontrarse y decir, bueno, vamos todo para este lugar, vamos a cerrar esta etapa, pero bueno, con justicia, ¿no? Debate abierto, totalmente seguro que más de uno debe tener, incluso en sus hogares, opiniones. Pero mi idea es eso, no es pensar para adelante. A los más jóvenes, yo les sugeriría lo siguiente, que hoy por hoy con internet uno puede acceder a cualquier tipo de tapa de diario de cualquier época.
Antes uno tenía que ir a la hemeroteca, o ibas al Congreso de la Nación, o ibas, por ejemplo, a la hemeroteca de cada uno de los diarios, La Nación, Clarín, La Razón, etcétera, etcétera. Gracias a Dios hoy, a través de Internet, uno puede llegar a la tapa de los diarios de la época y desmitificar a veces el relato. Hay gente que es tan afecta al relato en esta época, de un tiempo a esta parte. Pero fíjese cómo, por ejemplo, algunos que hoy se llenan la boca con los derechos humanos, que era lo que hacían en ese momento, 24 de marzo, un día como hoy, hace 39 años. Les quiero mostrar lo siguiente. Esta es la tapa del diario La Tarde de Buenos Aires. A ver si lo puedes ver ahí. Ahí. A ver, negrito, ¿lo tenés ahí? Esa es la tapa del diario La Tarde de Buenos Aires. La Tarde de Buenos Aires dice miércoles 24 de marzo del 76, 30 pesos. Director Héctor Timerman, el actual canciller. Mire usted, hijo de don Jacobo Timerman, que supo tener el diario La Opinión. Año 1, número 8. Y mire cómo titulaba el diario de Timerman. ¿Usted cree que condenó ese día? No, al contrario, todo lo contrario. Para terminar con el desgobierno, la corrupción y la subversión. Héctor Timerman, actual canciller. Es muy interesante porque esto es historia, en definitiva, historia. En la República Argentina, del año 30 al 83, hubo 5 o 6 golpes militares. Obviamente el más sangriento de todos, el periodo más nefasto que tuvo la República Argentina, fue del 76 al 83. El más nefasto, lejos. Entre desapariciones, torturas, robo de bebés y todo lo que se le ocurra, ocurrió del 76 al 83. Los Videla, los Macera, los Agosti, los Anaya, los Astiz, todo lo que se le ocurra. Ahora, yo soy de aquellos que creen, personalmente, y en esto creo que no coincido con Jorge, yo creo que la memoria tiene que ser con las dos partes del cerebro, con la parte izquierda, con el lóbulo izquierdo y con el lóbulo derecho. Y debe ser vista con los dos ojos, con el ojo izquierdo y con el ojo derecho, con los dos ojos, para tener una historia completa, para explicarle a los más jóvenes, para que no se vuelva a repetir en la República Argentina esos años nefastos, lo que ocurrió efectivamente, porque la cosa no empezó el 24 de marzo del 76, arrancó antes, cuando comienza la década del 70, 72, 73, 74, 75, hasta que se llegó al 76, y después del 76 toda la barbarie. Pero del 72 al 76 hubo baños de sangre en la República Argentina, de ERP y de montoneros, que ponían bombas a mansalva en colegios, en cines, mataban indiscriminadamente. Estaba leyendo, digo, en los medios de la época lo reflejan. Había una densa violencia política con distintos grupos armados, de izquierda y de derecha. De izquierda y de derecha. Que en el año 75, por ejemplo, solamente el 75 cometieron 1065 asesinatos por razones políticas. En las vísperas del golpe, cada 5 horas ocurría un atentado. Cada 5 horas un atentado. Y cada 3 horas estallaba una bomba en la República Argentina. ¿Esto quién lo publica? Lo publica en el diario La Opinión Jacobo Timerman. Está escrito en el diario de Jacobo Timerman. Por eso, si sos joven, andá a los diarios de la época, cuando comienza la década del 70. No te dejes llevar por los espejitos de color de aquello que te cuentan el relato. Y muchos creen que los derechos humanos comenzaron con los Kirchner. Y la verdad, nada que ver. Y yo creo, sinceramente, que los derechos humanos no son ni de izquierda ni de derecha. Ni de izquierda ni de derecha. Porque todos somos humanos.
Todos, absolutamente todos. Todos tenemos derechos. Todos tenemos derechos a no ser torturado, a no ser matado, a que no te pongan una bomba. Todos, todos. Sea un tipo que tenga un traje militar, porque las armas se la dio el pueblo, o aquellos que se creían que en nombre del pueblo llevaban las armas y también trajes militares, y ponían bombas, torturaban, mataban, etcétera, etcétera. La década del 70 fue nefasta de sangre. Hoy, gracias a Dios, como decía Roberto Navarro, vivimos un momento espectacular, alucinante, de una libertad impresionante. Pero ojo, esta libertad no te la da ni Néstor Kirchner, ni Cristina, ni te la dio Menem, ni te la dio Alfonsín, te la diste vos. Nos lo dimos todos, el pueblo argentino, que dijimos basta de dictadura, basta, se acabó. Una dictadura cívico-militar. Un día como hoy, hace 39 años, yo era tan chico como él. Pero los mayores, nuestros mayores, lo festejaban. Más del 90% de la gente, porque ahí los que fueron a golpear los cuarteles fueron los radicales, los empresarios, lo de la sociedad rural, lo de Techín. Todos fueron a golpear, lo de Clarín, lo de Nación, todos fueron y todos vivaban. Recordemos que faltaban 8 meses para las elecciones. 8 meses para las elecciones. De un gobierno democrático. Podían haber cambiado el gobierno era un desastre. Tranquilamente. Podían haber cambiado de gobierno. Y las Fuerzas Armadas venían actuando igual contra la guerrilla. No necesitaban voltear al gobierno para luchar contra la guerrilla. Venían actuando igual. El caldo de cultivo que fueron estos muchachos que se los llamaron los jóvenes idealistas. ¿A qué jóvenes idealistas? Eran unos terribles delincuentes, hijos de su madre, que mataban a mansalva. Pero esa es la teoría de los dos demonios, y es equiparar a un tipo que está suelto con el Estado. El Estado, a ver, la palabra derechos humanos se acuña en las Naciones Unidas para decir todo ataque del Estado contra una persona. Ahí, cuando el Estado te ataca, vos no te podés defender. Vos no te podés defender. Cuando a vos te ataca un privado, vos podés acudir al Estado. Cuando el Estado te ataca, sucedió en Argentina y sucedió en muchos países, vos no te podés defender. Por eso la diferencia estoy de acuerdo con vos. Entre el tipo que está en la calle... Estoy de acuerdo con vos. Sí. Ese tipo, el del Estado, es un hijo de puta. El otro que te pone la bomba, también es un hijo de puta. No es menos malo. No hay algunos que son menos malos y otros más malos. Si no estás justificando los golpes de Estado... No, al contrario, no, estás equivocado. No te justifico ningún golpe de Estado. Digo que el caldo de cultivo de la derecha y de la izquierda, porque además recordemos que estaba otro hijo de una gran puta que era López Rega, que perseguía a los comunistas, a los de izquierda, a los de izquierda. Y los de izquierda, los nenes bien, que eran de montoneros, los Firmenich, los Vaca Narvaja, los Perdía, los Arrostito y tantos otros nefastos, recordemos también que el gobierno democrático de Perón o de Cámpora liberó a todos los delincuentes, abrió la puerta de las cárceles. Eso también fue un caldo de cultivo. Ahora, a esta altura del partido, para que la sociedad pida eso. Del partido se sabe históricamente que fue un golpe con intenciones económicas, que no fue un golpe porque había guerrilla. Digo, la guerrilla estaba prácticamente eliminada en 1976 y que en la historia había documentos militares que decían que quedaban unos 400. Yo te dejé hablar, yo te pido por favor que no me corrijas. Ni me corrijas, ni me... Disculpame, pero vos recién me hiciste un dato y me miraste como para que yo opine y por eso opiné, no te corté. Yo dije cómo. No te corté, vos me metiste a mí. Quiero agregar una cosa más. ¿Quién fue, a ver si ustedes recuerdan, quién fue el juez que llevó preso a una cárcel común a Videla? ¿Quién fue? ¿Lo recuerdan? No. ¿Lo recordás? ¿Puedo hablar? Sí, claro, te lo estoy preguntando. Ahora Gracias. Sí. Ahora Gracias, sí. Ahora sí. No me acuerdo. Norberto Ollarvide. Norberto Ollarvide fue el único juez con cojones que tuvo la República Argentina, porque mire que lo juzgaron a los Videla, a los Macera durante muchos años, desde el 83 a esta parte. Ninguno se atrevió a llevarlo a una cárcel común. Ninguno se atrevió. Fue el único juez que tuvo los cojones de llevarlo a una cárcel común. Fue a la cárcel de Marcos Paz.
¿Ustedes se acuerdan cómo murió Videla? En el baño murió. Sentado en un inodoro, en Marcos Paz. El tipo estaba con diarreas. Y a las 6 y pico de la mañana va al baño. Y se termina a muerte, le da un ataque cardíaco, sentado en el inodoro lleno de mierda, como correspondía a un hijo de puta como él. Y pensar, les voy a contar otra cosa. Cuando Norberto Yarvide decide llevarlo a una cárcel común, él lloraba como una Magdalena, lloraba como una nena, Videla. Porque él decía que no creía, él nunca pensó que iba a terminar sus días en una cárcel común. Claro, porque del 83 hasta que Videla fue preso, vivían, estos militares que estaban detenidos, vivían la dolce vita. Los tipos se hacían los asados, llevaban a sus amigos, no sé dónde estaban, no sé si en gendarmería o dónde estaban. Y muchos de ellos después fueron a su casa. No, pará, fueron indultados. Después fueron a su casa. Indultados, ¿no? Fueron indultados y después digo, porque juicios. si bien hay que reconocer la valentía de Alfonsín en su momento, después todo este tipo fue indultado y se fueron a la casa. Después Alfonsín les dio las leyes de obediencia y la obediencia, punto final y obediencia de vida. Y después Menem los indultó. Y el día que muere Videla, yo dije uno menos, este no jode más, este no jode nunca, nunca más. Y así debe ser, pero digo, creo que hay que tenerle miedo a contar la historia tal como fue. No, Eduardo, pero no es tener miedo. Y el tema, a mí lo que me preocupa es que si vos le decís a los jóvenes, no, guarda que había dos demonios, había uno y había el otro. Había violencia entonces armada, vos había violencia. Hoy es un día para recordar y para que nunca más. No, para hacer memoria. Entonces, para hacer memoria. Si no como el gobierno que dice que es fin de semana largo para la joda. Tendría que ser un día de recogimiento, de memoria. Bueno, estamos haciendo eso, estamos hablando. Claro, por eso. Estamos usando ese tiempo nosotros para hablar de eso. Y tendrían que contarle a los jóvenes en el colegio todo lo que ocurría, todo, para que no se vuelva a repetir. Para que no se vuelva a repetir. Tipos que querían cambiar el país y cambiar el mundo con violencia, claramente. ¿Fue esa la razón del golpe de Estado? No fue esa la razón del golpe de Estado, Eduardo, no fue esa. Por eso yo intervine, porque me preocupa cuando vos decís jóvenes, sepan la verdad. Digo, si no estamos justificando, ¿sabés qué? Los militares dieron un golpe de Estado porque había tipos poniendo bombas. Yo no justifico nada, porque al contrario, no fue así. Al contrario, odio absolutamente los golpes de Estado, te lo digo una y mil veces, odio los golpes de Estado. No me gustan ni los de derecha ni los de izquierda. No me gustan los dictadores como Fidel Castro, ni los de izquierda, ni los Videla. No me gustan. Algunos pueden ser más afectos a otro tipo de dictadores y otro tipo de torturadores. Por ahí, algunos, viste que en nuestro país son los idealistas, o vaya a saber, aquellos que quieren cambiar el mundo, entonces creen que un Fidel Castro es un buen tipo, Y fue tan hijo de puta como Videla. Mató, torturó, fusiló, y el Che Guevara otro terrible hijo de puta. Pero bueno, le pintan a que los idealistas, no había idealistas. Había otros hijos de puta que querían tomar el poder. Los montoneros querían tomar el poder. El idealismo es una palabra hermosa. Divina. Y hay gente pero sin armas. Hay gente que quiere un mundo mejor. Pero sin armas. Yo también quiero un mundo mejor. Pero sin armas, sin poner bombas, sin matar bebés, sin matar empresarios, periodistas, sin nada de eso. Recordemos que durante la dictadura militar secuestraron mejor. Y desaparecieron 110 periodistas. Eduardo, vos sabés que esto fue en Francia, creo que unos 4 o 5 años atrás se firmó un tratado. Los tratados suelen ser muy complejos porque tienen que ser después a referéndum de cada uno de los parlamentos en el mundo, ¿no? Y son de 180 países, creo que están en 40, así que una vez que se ponga como Tratado de Roma, bueno, una cosa bastante compleja. El caso central pasa justamente un poco por la Argentina. Tal vez que lamentablemente en esto hemos sido modelo a partir de algo que se da a conocer como la desaparición forzosa de personas. En Argentina, trato de comprender un poco lo que vos decís, ¿no? Tuvimos esto, ¿no? Es decir, el Estado, que es cierto, el Estado en ese momento se alza una dictadura, pero en definitiva es el Estado, y lleva adelante justamente dos cosas centrales. Podemos discutir muchas más, pero a ver,
desaparición forzosas de personas. Estoy de acuerdo. Y un robo sistemático de bebés. Estoy totalmente de acuerdo. Condenable. Vamos con lo anterior, vamos con la parte anterior, que por ahí que es un poco lo que yo esbocé, ¿no? Que es parte de la historia, la historia va a terminar juzgando. La juventud maravillosa, el idealismo, no importa cómo quieran ponerlo, pero es cierto. Qué maravillosa, juventud maravillosa que tenía bombas en las manos, bueno, y mataba gente con contarte fusiles. a eso voy. Guerrilleros, ¿está bien? Guerrilleros, terroristas, Okay. Como la FARC, como ERP. Eso estaban fuera. Entonces, el Estado. Como ETA. ¿El Estado tiene que actuar de la misma manera o el Estado tiene que ser Estado, con las leyes? Esa es mi duda cuando vos decís, ¿cómo proponerlo? Pero, digamos, ¿cómo vos decís que se conozca el todo? Estado tendría que haber encarcelado. ¿Qué tendría que haber hecho? Digamos, tendría que haber justamente... Mirá España con ETA. España no hizo un golpe para luchar con ETA. Italia tuvo su versión y no hizo un golpe. Un juicio justo. Un juicio justo. Eso es lo que No. tendrían que haber hecho estos terribles hijos de puta que no lo hicieron, que fueron los genocidas militares. Bueno, fantástico. Pero digo, así como estos eran malos, los otros también eran malos. Es que ahí es el punto, ahí es la diferencia. Pero no puede decir es que el Estado. los terroristas... No, Alguien es el Estado. Pero no Porque importa, si no, es que no importa si le pertenece al cambiamos. Estado o es civil Las particular. armas eran del Son Estado. malos, Eduardo. los que matan son malos. Las armas... Pero, Eduardo, a ver. Yo entiendo que las Había, armas... si querés, subversiones, correcto. Porque quiero tratar de ubicarme. Una subversión había, Sí, correcto. subversión, Si querías justamente guerrilla, irrumpir terrorismo. En ese momento estaba el peronismo, que era un momento muy complejo, y cómo estaba el gobierno, Isabelita y todo eso que significaba. Ahora bien, una vez que se concreta finalmente, como bien vos decís y relatás, digamos, hay una fecha, que es el famoso 24 de marzo de 76. Ahí comienza un golpe de Estado, comienza una dictadura desde ya que es ilegal. Más allá de todo esto que ya era ilegal... Toda dictadura es ilegal. Está bien, pero en ese momento representaba al Estado. Y ese Estado se convirtió en subversivo, en terrorista, con las armas. Tal cual. Que en ese momento... Tal cual. En asesino. Pero tal cual. Entonces, obviamente se convirtieron me en parece que subversivos y asesinos. Coincido totalmente. Entonces ahí es donde hay que prestarle mucha atención. Pero antes a también aquellos había... que fueron parte de ese tema. Pero claro que sí, donde hubo tanto periodista también en medios de comunicación que ayudaron a los militares a llegar al poder. Bueno, después fueron... Jacobo Timerman, por ejemplo, entre otros. Neusta, Grondona, Joaquín Morales Solá. Clarín y La Nación se quedaron con papel Clarín, prensa, La Nación que se queda torturando al tipo, pero, al dueño. pero por supuesto, matando a uno de ellos. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Claro. Totalmente de acuerdo. A ver, digámoslo, hubo gente que ganó con eso, claramente. Hubo gente que ganó con eso. Hubo gente que hizo negocio con la dictadura. Hubo gente que ganó dinero con la sangre de los argentinos. ¿Sí? Y los 30.000 tipos, o la cantidad que hayan sido, la mayoría, está comprobado que eran trabajadores y estudiantes que resistieron esa dictadura. Esos fueron los tipos que desaparecieron. Los otros, los subversivos que cuenta Eduardo, la mayoría habían caído antes, porque recordemos que hubo un decreto de Isabel Perón, firmado por Italo Luder, ¿sí? Que ya ahí habían, de aniquilar, ya habían empezado a matarlos, ya había habido una guerra en el monte tucumano, que ahí sí los tipos iban directamente a las armas, eso claramente. Es una guerra. Claramente, una guerra. ¿sí? Todo eso había sucedido. Cuando llegan, faltaban 8 meses para la elección. No había ninguna razón para hacer un golpe de Estado. Donde estaba la comandante Teresa, no sé, creo que Teresa se llamaba, Nilda Garré. Había un... Que era de armas tomar. Fue ministro de este gobierno. Ahí es muy difícil. Nilda Garré. Vos tenés que agarrar un libro de historia, que es mucho más que lo que nosotros podemos darte en este momento, y leer el contexto internacional. Había un movimiento libertario en Argelia, que venía de Europa, qué sé yo, que estaba en todo el continente. Y obviamente Cuba tenía una preponderancia en ese momento que no tenía que ver con lo que es Cuba, sino con lo que era ideológicamente, y esos movimientos estaban acá, estaban en Uruguay, estaban en Brasil, estaban en todos lados, pero no fue esa la razón por la que hubo dictadura. Digo, cuando vos lees, ya está todo clasificado los documentos, lo que decía Kissinger en ese momento, el apoyo del gobierno de Estados Unidos a esta dictadura era fenomenal. Y fueron ellos, digo, el Citibán, entre ellos, los que le prestaban dinero a una dictadura. Una cantidad de dinero que Argentina no iba a poder devolver. Perdón, Fidel Castro apoyó a Videla. Fidel Castro apoyó... El Partido Comunista Argentino también. Apoyó la dictadura militar. Por eso digo, no es que, como dice Roberto, no eran 3 loquitos. No. No era Videla y 2 loquitos más. Claro.
era todo un movimiento cívico-militar. El 24 de marzo, hace 39 años, se festejaba en la República Argentina la caída de Isabel. Sin consenso no se sostiene una dictadura tampoco. ¿Ok? Sí, claro. No se sostiene. No Claro. la llevas adelante. Claro. Bueno, señores, hacemos una pausa y ya venimos.